Planeta 2002. Los escuchamos. Mientras escuchaba, es muy impresionante escuchar el currículum de uno. Yo decía, qué vergüenza, al lado de lo que han hecho Lelutier, qué papelón, pero la magia que ustedes despliegan, la alegría que nos han dado a lo largo de 40 años, no sé si a ustedes les llega en el escenario ese agradecimiento, esa especie como de plegaria de alegría que entona el público. Sí, nos llega a través de, desde que salimos al escenario, desde la primera salida ya se siente que la gente ha venido a divertirse, que nos espera con los brazos abiertos y es muy agradable eso. Porque veo gente joven, bastante gente joven acá en el público, y me acuerdo de I Musicisti, que fue la primera vez, por lo menos, que a mí me tocó tener contacto con ustedes, que después se convirtió en Lelutier. Y eso ocurría en un ámbito muy particular, como era el Instituto Di Tella, que era toda una institución en la calle Florida, donde, bueno, se pergeñaron muchísimas cosas, y donde a pesar de la dictadura de Onganía, se hizo como un remanso de creación y de inteligencia. ¿Cómo fue el primer encuentro que después se convirtió en I Musicisti? El primer encuentro fue, la prehistoria del grupo fue el coro universitario, el coro, en el caso nuestro, el coro de la Facultad de Ingeniería, donde hacíamos una actividad coral y como todas las actividades corales tenían una parte seria que era el ensayo o las funciones y una parte de juego que era todo lo que rodeaba esos ensayos y funciones. En el caso de nosotros que éramos muy jóvenes y nos gustaba divertirnos, los campamentos, las fiestas, los cumpleaños, era un pretexto para hacer bromas, una de las cuales era una orquestita de instrumentos informales. El primer espectáculo del Instituto Di Tella se llamó IMILO, era la sigla de Musicisti y las óperas históricas. Tuvo para nosotros la importancia de abrirnos una perspectiva teatral, que nosotros no tenemos ni idea que eso se podía hacer. El primer piso del Di Tella era una verdadera zona de... Todo el Di Tella era un hervidero, pero el centro de experimentación audiovisual que estaba en el primer piso para nosotros era una cosa impresionante de creatividad e inventiva. Además, era como abrir una ventana al infinito, al espacio, porque para que los jóvenes se ubican, en aquel momento teníamos una dictadura, bueno, un gobierno, digamos, antidemocrático de fuerza, que era el de Onganía, donde incluso a la gente que tenía barba, a los hombres que tenían barba y pelo largo, se los cortaban en la calle. Entonces, porque consideraban que era así como un atributo subversivo. Entonces, imagínense lo que significaba entrar en ese primer piso que dice Daniel. Además, el hall del Di Tella, yo me acuerdo ya, era como, no sé, el preludio de una cosa maravillosa, un gran regalo que ibas a recibir, ¿no? Y que eso subsistiera y pudiera subsistir, incluso a través de manifestaciones muy audaces de la plástica, como fue Marta Minujín con su laberinto, que es una cosa que todo el mundo decía, ¿qué es esto? Que hoy día, bueno, la gente está mucho más familiarizada. Pero yo diría que el espectáculo de ustedes marcó todo un tiempo. Y después cuando te conocí a vos, Daniel, era tan notable que vos que de alguna manera ibas a ser abogado, eras escribano, de pronto te convirtieras en ese músico genial, ¿no? Gracias. Fue una casualidad. Pero es cierto, ustedes vieron que el violín, la guitarra, además desafinado, porque podría ser un buen músico y ser desafinado. No, tiene, no sé López Pucho qué piensa, pero tiene un oído fantástico, ¿no? A diario cuando me afeito pienso qué suerte tuve de estar ahí y cantar en ese coro y no en otro, y que me eligieran para esa fiesta donde se inició esta cosa, porque realmente es una casualidad total. Y no creo mucho en la suerte, ni mucho menos, pero sí en lo que es el azar, ¿no? Lo que es la posibilidad de haber estado en ese momento ahí. Para mí fue una gran felicidad porque me permitió subirme a un colectivo que tenía un destino que ni siquiera lo sabemos hoy, pero que pasó por unas estaciones y por unos barrios divinos en los cuales y encima nos pagan para hacer eso, así que es una gran felicidad, ¿no?
nació la idea de los instrumentos? El Flaco Massana, que era un gran inventor de cosas, empezó a hacer instrumentos con la idea de jugar y de tocar música en esa época seria con esos instrumentos. Los primeros que se hicieron fueron el bass pipe a vara, el chelo legüero, el contraguitarrone, la máquina de tocar. Esos fueron un poco los primeros instrumentos que hizo él. Y a la vez se incorporaban instrumentos que se sabían, se conocían, el peine, el serrucho y demás, y con eso se armó la orquestita de instrumentos informales. Y digamos, a lo largo del tiempo, cada vez que se han modificado los instrumentos, ¿son el producto de alguna sugerencia o un diseño de ustedes, o hay un luthier que los va construyendo? Históricamente siempre hubo un luthier, aunque cualquier integrante del luthier, aparte de ese luthier, puede aportar una idea, pero históricamente hubo un luthier. El primero fue Gerardo, luego empezó a trabajar con él Carlos Giraldi y actualmente es Hugo Domínguez. Digamos que son los jefes del taller, los dueños del taller. Ellos son los que inventan. Muy habitualmente colabora con ellos Carlos Núñez, que también tiene un taller muy bueno en su casa, pero cualquiera de los luthiers puede aportar, desde la idea hasta la utilización de un instrumento que aporten los... ¿Y siempre hubo así como una división de tareas, o eso fue surgiendo con cada espectáculo nuevo? En el luthier, al ser personas diferentes, con un mismo origen, siempre hubo una división de tareas, siempre hubo uno que sabía más que otro de alguna cosa, y muy a menudo hubo alguno que sabía más que otro de muchas cosas. Es el caso, por ejemplo, de Gerardo. Gerardo sabía inventar instrumentos, sabía inventar canciones, sabía un montón de cosas, ¿no? Está bien repartida la pelota en el grupo en cuanto a tratar de aprovechar al máximo lo que los 5 podemos dar. Y inclusive en lo que es la puesta en escena de los espectáculos, tratamos de que se reparta la cosa escénica también, todo lo posible, ¿no? Ahora, creo que en el mundo no hay un grupo, porque por ejemplo, Dave Brubeck, que fue un conjunto tan homogéneo, bueno, no hacían ni las canciones, ni toda la parte escénica que hacían ustedes. Ustedes, salvo lo que la vida se llevó o lo que de pronto fue una partida, casi nunca se separaron. No, el grupo tuvo una historia de mucha solidez en ese sentido, a pesar de que las crisis fueron y seguirán siendo muchas, porque vivir es estar en crisis y crecer mucho más todavía. Pero no, es un grupo que tiene una fuerte zona de convencimiento de que lo que hacemos es muy bueno para todos, de que es lo más importante que hemos hecho todos en la vida y que nos gusta tanto que yo creo que lo que yo te decía de la suerte que yo tuve de estar ahí, lo sienten mis compañeros también. Y la suerte de seguir estando en un grupo que tiene tanto que hacer, ¿no? Y tanto que dar. Te voy a decir una obviedad, pero siempre pensé que la terapia había sido fundamental para poder mantenerse en grupo. Es decir, sobre todo porque habiendo hecho terapia de grupo te das cuenta hasta qué punto se forma así todo un tejido cuando el grupo funciona bien, que es el caso de ustedes. Yo creo que sí, que fue una casualidad también, porque nosotros buscamos a Fernando Ulloa como una especie de sostén en la crisis brutal que implicaba la enfermedad y muerte, la seguridad de que se iba a morir el flaco. El flaco estaba enfermo de una enfermedad que en esa época se morían todos los que la tenían. No hoy en día, es una pena. Y lo buscamos a él como una especie de tabla de salvación para el grupo, para sostener eso. Pero después hicimos a lo largo de muchos años un trabajo de, yo no sé cómo se llamaría, algo así como terapia institucional, donde el paciente no eran los integrantes del grupo, sino la creación, el trabajo del grupo, ¿no? Era muy interesante. Ahí pudimos, en algunas ocasiones pudimos ahí pelearnos con mucha calidad de pelea, con algún recupero de la pelea, ¿no? Pelearnos, como decimos a veces, con
con guantes y un protector para la cabeza, ¿no? Y con un árbitro, que era él. Claro, bueno, ese tercer ojo que es el buen analista, ¿no? Sí. Y subsistieron, eso es lo maravilloso. Claro. Pero yo veía en la última escena de los premios Mastropiero, ¿no? La sensación de divina alegría. No sé, el público, ustedes después van a preguntar, por supuesto, ¿no? Pero a lo mejor sintieron lo mismo. La sensación de divina alegría, como de saciedad, pero saciedad del espíritu, una cosa maravillosa, cuando de pronto estaban los violines, vos tocabas el violín, el piano a 6 manos, y los instrumentos inventados, y todo era un conjunto absolutamente armónico, absolutamente feliz, absolutamente realizado. Yo creo que de pronto son como golpes de bienaventuranza que se le dan al público. Sí, es el bis que hacemos en este espectáculo, que es muy lindo, es el Pepper Clemens. Es una obra en realidad escrita para diversos tríos que hacen mis compañeros. Yo toco siempre la tuba, mis compañeros tocan un trío de violines, primero un trío de voces, de violines, de cornetas o algo por el estilo, de tubófonos y luego el piano a 6 manos y luego un trío de tablas. Y sí, es una obra muy linda porque tiene una idea, a mi juicio humorística, que es preciosa, que es que a medida que el relator lee el texto, que implica una acción, el relator lee un texto que los demás tenemos que seguir, pues se va a tocar una pieza de tal forma, la va cambiando por diversas circunstancias de la historia y la pieza va cambiando de formación y los que estamos poniendo los instrumentos tenemos que llevarlos, sacarlos, ponerlos. Es muy divertido eso. Muy divertido y te repito, da muchísima felicidad. Pero bueno, hablamos mucho de Lelutier, pero vos, Daniel, a mí me impresionó mucho cuando me mostraste el libro de cuentos, el primero, la posibilidad también de usar la imaginación y ser feliz con la escritura. Sí, eso fue una cosa que para mí fue nueva, fue de los últimos años, te diría de este siglo, porque nunca había escrito antes, salvo algún borrón de alguna cosa que no sirvió para nada, pero a raíz de un episodio muy fuerte, de un año muy duro que pasamos en mi familia, yo me puse a escribir, o sea, me quedé mucho tiempo en mi casa. ¿Y qué hago en ese tiempo? Bueno, había aparecido en mi vida la computadora y la posibilidad de usar la computadora y me puse a escribir y me gustó muchísimo y sigo haciéndolo. Pues lo que no me atreví es a escribir humor, que nunca lo pude hacer, pero sí me atreví a escribir ficciones, ¿no? Bueno, pero cada uno, digamos, va, según el momento de su vida, yo creo que va transmitiendo lo que va sintiendo, ¿no? O lo que va formando en su interior. Pero vos una vez me contaste que cuando eras chico escribías constantemente cartas. Ah, sí, ¿no? eso y hasta ahora. Todo el tiempo. Soy de escribir cartas, era de escribir cartas con papel y lápiz y lo sigo siendo con el mail. Soy muy prolijo en cuanto y obsesivo, no puedo recibir un mail sin contestarlo, me parece de muy mal gusto el que lo hago. Tengo una correspondencia habitual con mis amigos. Claro, y de pronto, bueno, esa satisfacción que te da la letra escrita, que te da la música, hace que, bueno, uno empiece así como a sacar conclusiones y de pronto uno se pregunta, pero ¿qué es la felicidad realmente? ¿No? ¿Qué es la felicidad para un ser humano? No lo sé muy bien, pero la música tiene todo que ver, todo que ver. La posibilidad del canto a voces. Siempre pienso lo mismo, que tomar de una partitura que escribió un señor, compartirla con un grupo de gente y transformar el aire en una experiencia de canto. En mi caso, canto yo lo que tengo que cantar y los demás que me acompañan cantan y el producto es otro, es de una complejidad, es de un placer increíble. Yo me paso el día con la música, escuchando música sobre todo y cantando los gritos con los discos que pongo. Sí, porque justamente, como decíamos recién, yo creo que el luthier es un fenómeno único en el mundo, tal como nosotros lo vemos, no creo que haya otro grupo que haga algo semejante. Pero de pronto, creo que esto lo hablamos con vos, lo que escucho, los compositores del siglo XX, de pronto han tenido como rachas muy particulares y han pasado. Y ustedes
a los 40 años de actuación siguen vivos. Mirá, por ejemplo, yo me acuerdo cuando se estrenó El Cónsul de Menotti, que era todo un acontecimiento, que la máquina de escribir hacía un contrapunto con la orquesta, por ejemplo, ¿no? Y que de alguna manera son las cosas que ustedes hacen, ¿no? Y que, bueno, hubo todo un festival de Spoleto, si mal no Después ganó recuerdo. un campeonato mundial, incluso Giancarlo. Giancarlo Menotti, compositor de hace 80 años. Y no César Luis. Sí, nosotros en realidad nunca tuvimos una pretensión de trascender por ningún lado. Lo nuestro fue tan imperceptiblemente así creciente. Nos juntábamos porque nos divertía juntarnos. Ir a la casa del flaco a tocar y a cantar era fenómeno. Era mucho más lindo que ir a laburar a tribunales o a estudiar constitucional mientras Onganía nos tiraba los tanques en la calle. Y después hacer las primeras funciones, y hasta las de hoy. Yo comento siempre con mis compañeros que para mí el momento más lindo del día es cuando empieza la función. Y no solo en la gira, digamos que el día de gira dura 200 horas, y esas 2 horas de la función es lo más lindo que nos pasa, sino acá en Buenos Aires también. Es una felicidad muy grande, jugar, cantar, tocar y divertirnos y hacer divertir a la gente. Ahora, vos pensás, y estoy pensando también en el público joven que de pronto cree que todo es mágico, ¿vos pensás que hubieran podido lograr ese nivel de perfección si no hubieran estudiado, si no hubieran ensayado infinitas veces, si no hubieran tenido una formación? No, yo creo que la casualidad fue que nos juntáramos, pero que todos venimos de una zona muy parecida, de hogares en los que había libros y discos, de una zona de la sociedad judeo-cristiana de mediados del siglo pasado, en donde los méritos o los valores pasaban mucho por estudiar, leer, escuchar música y demás. Entonces, yo creo que ahí es donde no está la casualidad. Ahora, desde los primeros amagos de hacer un espectáculo en público hasta hoy, ha habido tal cambio tan importante. Hemos trabajado muchísimo y seguimos haciéndolo. Es muy trabajoso hacer un espectáculo de Lelutier. Desde pensarlo, desde elegir lo que los que componen piensan, desde ponerle la música, hasta ensayarlo y transformarlo en algo que luego dure 1 hora y 45 minutos y que sea exitoso, que funcione como funcionan los espectáculos nuestros. Hay un trabajo enorme. Quizá a veces un poco cansador y agobiante, pero también es muy lindo, es un desafío muy lindo. Sí, cuando vos decías que el momento más lindo es cuando está por empezar el espectáculo, enseguida pensé, bueno, ¿cómo es la preparación? Por ejemplo, un día con una función a la noche, ¿cómo es para un luthier? No se puede comer mucho ni beber alcohol. Eso está reservado para después de la función. Hay que tratar de hacer la siesta, sobre todo los que ya cumplimos 40. Y no mucho más, tratar de no tomar frío en la garganta, pero hacemos una vida normal. Cada cual aparte hace lo que quiere, es un grupo muy, muy respetuoso de los tiempos y de las individualidades. Todos nosotros podemos hacer lo que nos da la gana en la vida, siempre respetando los horarios comunes, ¿no? Y por ejemplo, y ya sé que esto se ha hablado muchas veces, pero siempre me admira que, por ejemplo, en México, por ejemplo, en España, evidentemente ustedes han logrado la fórmula como para que sea un idioma de tipo universal. Al principio nosotros salimos al exterior y nos sorprendió un poco el tener que acomodar bastantes cosas, ¿no? Especialmente las piezas folclóricas. Pero con las segundas, terceras giras empezamos a aprender a hacer un espectáculo más que no tuviera folclore. Lamentablemente el folclore se termina muy cerca de donde está. Y a escribir en un castellano que, sin ser neutro, que es una palabra que no me gusta para nada, es un castellano que hablamos, el que estoy hablando ahora. Yo trato de no decir un localismo, y mucho menos si lo vamos a hacer en público. De tratar de que se entienda lo que estamos hablando en todos lados. Lo que, insisto, no quiere decir un castellano neutro.
hablamos en argentino y escribimos y pensamos en argentino, en español argentino, pero no diríamos nunca más, como alguna vez lo dijimos, asunto de polleras, como se llamaba nuestro tango de María Abraham Korczka, porque asunto de polleras en España es cuestión de faldas, polleras es otra cosa, etc. Claro, por supuesto. Pero aprendimos a hacerlo, yo creo que desde los años 80, ya van a ser 30 años que escribimos en un castellano que se entienda en toda la gira. Igual siempre pasa alguna palabra o algún modismo que por ahí ni nos damos cuenta. Ejemplos hay muchos, ahora no me acuerdo exactos, pero hay, por ejemplo, igual lo vamos a poner. O sea, hablábamos de un disco que igual lo íbamos a poner en la radio Tertulia. Y sí, en España se dice de otra manera. Cuando lo dijimos no se reía nadie, acá se reía todo el mundo y pasó. Pero porque se dice distinto. Esas cosas cambiamos, por suerte son muy poquitas. Peleón. Claro, peleador, que en otro país se dice peleón. Pero esas palabras se cambian para cada país y son un pain in the ass porque a ninguno le gusta acordarse, uno quiere ir y hacer su función tranquilo, ¿no? Pain in the ass tampoco se dice en todos lados. Y ahora, por ejemplo, ¿qué estás escribiendo? Ahora Qué impresión, ¿no? Ahora estoy no escribiendo una novela a diario. Bueno, Sí, bueno. estoy no escribiendo nada, estoy desesperadamente aburrido frente a la computadora. He aprendido a jugar a todos los solitarios que tiene. Y navego por la net feliz y contento mientras no escribo la novela. Pero contanos algo de Ah, sigo escribiendo cuentos, tengo algunos cuentos nuevos, pero sí, de verdad, empecé a escribir una novela y ahí estoy. No te creo, ¿sí? Sí, sí, totalmente detenido y enfermo con ella. Sí. Es increíble, tengo lo más difícil para mí con los cuentos, que es el final. Siempre me pasó lo mismo, no sé, nunca... Digo, pensar un cuento teniendo el final es mucho más fácil para mí. Y de la novela tengo el final, tengo... ¿En serio? Sí, ¿Tenés no el tengo final? ni Ya. idea de cómo hacerla para adelante. Y ya es mucho tener el final. Publicar el final, ¿no? Podría ser, y que el público haga el resto. Claro. Pero, y por ejemplo, cuando te sentás así frente al mar, bueno, esos veranos tan lindos que hemos compartido, por ejemplo, ¿tenés así una música en particular o podría ser No. cualquiera? Tengo una discoteca ecléctica, que no sé lo que quiere decir, pero es así, en la que hay folclore, jazz, música clásica, música coral. Hace 2 o 3 días que estoy atacado con la música coral y bueno, escucho muchísima música, escucho música todo el día. Por suerte vivo en una casa en la que se escucha música todo el día. Creo que es lo más importante. La admirable Susana puede oír música, Sí. puede escuchar cuentos, en fin, admirable Susi está por ahí. Pero, no sé qué decía. Pero, Daniel, me imagino que están preparando otro espectáculo. ¿Te imaginas bien? Estábamos ensayando, habíamos empezado a ensayarlo y nos dimos cuenta, a raíz de la entrega de la Orden de Mérito y de la Expo y demás, que nos estábamos como muriendo de cansancio. Tantas cosas tenemos, las funciones en la temporada del Gran Rex, la Expo que requirió muchísimo laburo de preparación y por supuesto venimos todos los días, la mayoría de nosotros. Y los ensayos y la composición y de repente dijimos, bueno, paremos. Y paramos los ensayos este mes, pero sí, tenemos escrito una gran parte del espectáculo del año que viene y supongo yo que lo seguiremos ensayando dentro de un mes, cuando terminemos la expo. Pero te gustó hacer cine, ¿eh? Sí, Mucho, sí. mucho, sí. Me gustó mucho. Yo hice una película hace muchísimos años con Jusid y ahora otra con Taratuto. Me gustó muchísimo en los dos casos. En aquel caso, la de Jusid tuve un mes de filmación para 1 minuto y medio de película. Y en este tuve 2 días para 3 minutos. Entonces fue una experiencia totalmente distinta. Ya estaba, en esa película estaba todo el tiempo ahí, pero no tenía mucho que hacer. Y en esta tuve un papelito muy lindo, me divirtió mucho. No,
aparte es realmente un mundo fascinante también. Sí. Pasa que no da la vida para hacer tantas cosas. Por ejemplo, del cine, ¿qué es lo que por ejemplo, guardarías como películas? Ordinary People, Gente como uno, que me las guardaría yo. Sí. Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Lo que el viento se llevó, ¿no? No. Vos sos una romántica. Yo soy la ay, sí. Me guardaría MASH, Locuras en el Oeste y todas las películas de Woody, todas. De Woody, sí. Sí, hasta las que algunas personas dicen que son malas, esas también. Sí, Ojalá yo pudiera hacer una sola de las películas malas. Yo creo que es un fenómeno único, Woody, Sí. Y que no ha tenido repetición. Bueno, por suerte sigue haciendo películas, ¿no? Habilito y coreano. Ahora, por ejemplo, cuando yo llegué hace un ratito, estaba en el Lutier comiendo unos sándwiches, de pronto yo pensé, esta especie de Olimpo, ¿no? Entonces yo pensé, ¿y de qué hablan cuando no hay nadie de afuera? De comida, pues. O comiendo o hablando de comida. Hablamos de todo, es un grupo muy interesante para estar y para aprender y para morirse de risa muy a menudo, ¿no? La tensión y el laburo a veces hacen que se pasen momentos más difíciles y duros, pero normalmente estar con los Luthiers es muy agradable, muy divertido, sobre todo en el grupo pequeño, cuando no hay mucha gente que nos rodea, ¿no? Vos recién nos decías que tenías el final de tu novela, pero esa artesanía laboriosa y meritoria y magnífica que son los cuentos, ¿cómo empezaste con los cuentos? Yo empecé, en realidad tenía un cuento o dos escritos en el año 2001. Pero en el 2002 hubo un episodio espantoso que me tocó vivir y que me dejó golpeado por un año más o menos. Estuve como un año en casa. Salía para ir al laburo y volvía nada más. Y no podía hacer nada, no podía ni jugar al billar, ni ir al lago, ni caminar, ni nada de lo que a mí me gusta hacer. Entonces me empecé a aburrir como una ostra y prendía la computadora y un día dije, voy a escribir. Y empecé y tuve como una especie de parto de un montón de cuentos. Uno de los testigos primero fue Carlitos, porque me agarró eso en el estreno de un espectáculo, debe haber sido en el 2002 o 2003, porque... ¿Qué estrenamos en 2003? Claro. En 2002. Que teníamos giritas de preparación y el estreno fue en Rosario. Yo me acuerdo de pasarle por abajo de la puerta al loco un cuento que acababa de escribir. Estaba muy productivo en esa época. Y ese fue el momento. Ese fue el momento que empecé y sigo hasta ahora. Me encanta escribir. Cuando termino un cuento y me gusta, soy un hombre feliz. Plenamente feliz. Me encanta. Pero es como si tuvieras dos vidas superpuestas, ¿no? Sí, porque no tiene nada que ver con Lelutier. No, por ahí tienen algo, por ahí tienen algo. Bueno, son cuentos en serio, como así se llamó el primer libro. Horrible título que le puse para que la gente no buscara en él o no esperara de él el actor cómico o el payaso o el integrante de Lelutier que soy. Y por eso lo llamé así, pero son cuentos en serio, ¿no? Una vez que te fui a ver al camarín estaban tus nietos. ¿Qué dicen? Nietas. Nietas. Tengo dos nietas. Yo siempre digo lo mismo, es una maravilla. Mi nieta mayor, digamos, la menor, por ahí no se va a la platea. La mayor va a la platea. Tiene 4 años y medio y es del año 2003. Mi papá era del 10 y tenía amigos del 5, pero del 900. Entonces yo siempre digo que a mí me fascina no solo que la gente pueda venir hoy con su papá y su hijo a vernos, o la gente pueda venir hoy con su hijo y su nieto, o la gente pueda venir hoy con su papá y su abuelo. Es lo mismo. Sino la felicidad de poderlo haber experimentado con mi propia familia, ¿no? Es extraordinario. Y cuando vengan mis bisnietas, ¿no? Y cuando nos convirtamos en un país con gobernantes receptivos, que no se enojen, que acepten discutir, bueno, que sí, no maldigan a los que piensan distintos. Es interesante eso. Eso es como para hacer una oda. Me invitó Rudy a escribir una cosa en un libro que se llamó Pecados Capitales y le pregunté qué querés que escriba y me dijo, escribí ¿cuál es tu pecado?
¿qué pecado no te gusta? Y yo escribí Los Gritos, pensando seguramente en alguien que todos ustedes conocen, ¿no? Que anda a los gritos por la vida, ejerciendo la presidencia del país, ¿no? Absurdo. Bueno, pero ¿sabés que yo tengo una teoría? Además no creo que nadie tenga por qué ofenderse. No, yo digo que gobierne, que no grite, nada más. A mí me pone muy nervioso. Mi viejo me gritaba a veces y yo me ponía como loco con él. Pero ¿sabés qué? Eso es un atributo a la adolescencia. Probablemente sí sea un... Vos ves que el presidente es bastante adolescente porque... Para ser inconclusa. No se acuerda de nada, por ejemplo, cuando dice que no se hizo nada en materia de derechos humanos en todos estos largos años. Claro. Y cuando, por ejemplo, el juicio a las juntas es mundialmente, junto con el tribunal que juzgó a los coroneles griegos, es un caso único porque en Nuremberg los jueces eran aliados y acá fueron jueces argentinos, ¿no? Entonces, eso es muy típico de los adolescentes, gritan, se enojan, se olvidan. Es un país joven, espero de corazón que siga creciendo, pero que no vaya para atrás como en estos últimos años está amagando. La verdad que es una cosa que a mí me pone muy triste a veces, ver cómo la universidad que tuvimos, que fue el faro de América o del mundo, se está perdiendo, ¿no? Entonces todos tenemos que laburar, poner nuestro esfuerzo para que eso no suceda y solicitarle a las personas que nos controlan nuestros gastos y que gestionan nuestra vida, que no griten. ¿Quién quiere que le griten? Pero no te preocupes que ahora el pensador riojano, como perdió la elección, se va a dedicar a pensar. Y mirá, de pronto en una de esas se le ocurre algo. Claro. Perdón, ustedes querían preguntar también, ¿no? Preguntarle a Daniel, ya que lo tienen a mano. Por ahí veo una manito. Sí. Los que fuimos a ver los espectáculos de ustedes, los conocemos de memoria, nos encanta verlos dividir y todo eso. Entonces se me ocurrió hacer un poco la intimidad de los ensayos del proceso creativo y editarlos. Un segundo. Ahí va el micrófono. Nos pregunta si se nos ocurrió filmar la intimidad de los ensayos. Claro, el Sí. proceso creativo. Tipo como se hace a veces en muchas cosas, el backup de todo eso, ¿no? O sea, Sí, backstage. tenemos algunas cosas guardadas de lo que es la intimidad del grupo, pero no estamos dispuestos a mostrarlas. Son muy desagradables de ver. La escatología. Claro. En cuanto a editar un poco de lo que sería el backstage o más bien lo que sería por ahí lo que rodea una función, ¿no? El día de gira y demás, sí, tenemos muchas ideas y muchos cineastas dispuestos a hacerlo. Hace pocos días hubo una mesa acá estuvieron sentados varias personas que no apostillaron para hacerlo, pero bueno, no sabemos hacer otra cosa que la que hacemos. Estamos tan orgullosos de hacerla y hacerla bien que es como que tenemos un poquito de miedo y muy pocas ganas de meternos con el cine, con el documental, con la tele, ¿no? Lo que hacemos hacer es lo que ustedes ven. Porque yo sé que existen filmaciones de por ahí de las preparaciones y de los ensayos, pero están celosamente guardados, según lo que siempre escuché. Alguno por ahí tiene alguna cosa por ahí y dice, no, pero esto lo saqué o lo tengo como una cosa que me dejaron, pero es imposible que la pueda ver nadie más que el que la tiene. Hay un secreto a voces que el grupo no tiene director. Para dirigir al grupo tenemos que tener una cierta distancia para vernos. La única forma que se nos ocurrió, y en los últimos años, es filmar, televisar y grabar los ensayos, entonces poder vernos con cierta distancia, la poca distancia que da una cámara. Pero nada más que lo usamos para trabajar, no para otra cosa. ¿Hay alguna otra pregunta? Acá. Cuando ustedes empezaron eran todos estudiantes o jóvenes profesionales. En algún momento volcarse a Lelutier debe haber sido una apuesta, una decisión que me gustaría saber si generó algún conflicto personal en tu caso de abandonar una vida más segura como profesional, como abogado, para dedicarte a Lelutier. Efectivamente, cuando empezamos con el grupo éramos todos estudiantes y teníamos trabajos, diversos trabajos para mantener nuestros estudios y para tomar un taxi.
Por ahí el flaco ya era arquitecto. El flaco por supuesto, obviamente era el mayor de nosotros y el primero que se recibió en la facu. Carlitos y yo nos recibimos sobre el 70, un poquito antes, y Pucho también, 71. Marcos y Jorge largaron también por esa época. Y Marcos estudió en el ISER y terminó su... En el año 72 te diría que fue el clic. Fue una especie de cosa en la que todos decidimos dejar tribunales, la fábrica de química o las clases particulares y dedicarnos a Lelutier de una manera más profesional. ¿A raíz de qué? De que habíamos hecho una temporada en Margarita Xirgu, primera temporada de teatro, por más que estaba armado como un café concert, en la que iban 100 personas por función, una cosa así. Y de repente a fin de mes sacábamos 1000 pesos y en el laburo cobrábamos 500. Hoy ya nos sorprendió a todos, a tal punto que empezamos a largar la prosa. Sí, fue un vaído de terror que tuvieron mis compañeros y yo, tuvimos. Yo no me acuerdo mucho de los viejos, me imagino que también, pero bueno, el viejo de un chico de 25 años o de 23 años sabe que la vida es muy larga y tiene tiempo, ¿no? Aparte ninguno de nosotros, Carlitos no rompió su diploma, yo tampoco. Ahí está, podemos volver a fabricar aspirinas o poner una escribanía todavía. Allá hay dos manos. Yo te quería preguntar por el Negro Fontana Rosa, la relación que le unió al grupo, cómo empezaron a trabajar juntos y cómo compartían los chistes, cómo te enviaba él, cómo les enviaba las ideas y eso. Con el Negro tuvimos un casual encuentro sobre los 70 y mucho, y a raíz de su rápido crecimiento como humorista, nosotros lo conocíamos por las publicaciones en Hortensia fundamentalmente y demás, nos gustó mucho, le propusimos laburar, y empezó a mandar cosas desde su refugio de Rosario, de Alberdi, donde él vivía, y de donde nunca se quería ir. Le costaba muchísimo venir a Buenos Aires, era muy rosarino. Y empezó un laburo que nos gustó mucho. Habitualmente recibía por correo, en esa época, una carta, un envío en el que le mostrábamos un proyecto y él mandaba chistes repuestos para esa obra. Yo creo que en la historia del grupo nunca hubo una obra propuesta por el Negro, pero sí hubo muchísimos chistes, muchísimos aportes de su ingenio y de su texto, de su pluma para nuestros espectáculos. Y en cuanto a lo personal, bueno, nos hicimos amigos con él, ya ir a Rosario era una fiesta, para coquetear a la mujer, para ir a comer a su casa, para salir con ellos y demás, ¿no? Y así fue hasta ahora. Y la verdad es que lo echamos mucho de menos, pero la pena es una pena egoísta, lo echamos de menos porque no está, el pobrecito no está. Hola Daniel. Hola. Primero les quería agradecer a los integrantes del Lelutier por lo que nos brindaron este tiempo, y gracias a ustedes también. Yo soy docente en una zona muy pobre y que no tienen acceso a la música en general. Es muy corto el pensamiento de los chicos, es lamentable, y gracias a ustedes yo logré que mis alumnos escuchen otras cosas. Eso no sé si cabe decirlo, pero para mí es importantísimo porque hace muchos años que ejerzo esto y veo cómo está el nivel de pensamiento de mis alumnos. Y por otro lado te quería preguntar cómo es el proceso de creación de una obra, quién la propone, si es en conjunto, si vos tiraste algunas ideas o no sé. A la basura. No, me parece, yo tengo tu libro, me parece genial. Al libro. No, me parece genial. Mira, en cuanto a lo primero, sí, creo con vos que los Lelutier han hecho una muesca en la historia de esta sociedad, sin duda. Desde una manera de mirar las cosas hasta un vocabulario, hasta una forma de usarlo,
y siempre con el vehículo que nos junta a nosotros y sin el cual nosotros no podríamos vivir, que es la música. Es el arte de combinar los sonidos. Yo soy profesora de música, justamente por eso En cuanto al los proceso utilizo a ustedes. el proceso creativo es muy complejo. Las propuestas vienen de a uno, normalmente vienen o de Pucho, o de Marcos, o de Jorge, rara vez de Carlitos, nunca mías, las propuestas originales. La música la ponen normalmente los dos Carlos y Jorge, Marcos y yo no escribimos música. Y una vez que se empieza a ensayar, el aporte es algo es una pelota que se comparte entre todos, vale todo. Lo único que no vale es tirar abajo un proyecto. Quiero decir, no vale frenarlo hasta que no se prueba en público. Una vez que se prueba en público y el público da su veredicto sin reírse, ahí la cosa se puede frenar. Han descartado, ¿no? Sí, hemos descartado. No mucho, pero hemos descartado. No tienen ni idea de abandonarnos jamás, ¿no? No, para nada. Muchísimas Yo diría gracias. que Lelutier es una democracia unánime. Es una cosa muy rara, pero se votan las decisiones más importantes. Se votan, somos 5 y levantamos la mano. Y se deciden por mayoría. Pero una vez que se deciden, nadie sabe qué votó o quién votó. Lo sabemos nosotros nada más, ¿no? Es unánime. De nada. Justo con lo que dijeron recién. Un segundito, señora. No me animaba a tomar un micrófono, pero me iba a patear yo misma mucho tiempo. He vivido mucho en la Patagonia y recuerdo los viajes desesperados para venir a verlos. Desde aquel sótano de artes y ciencias en adelante fui adicta y considero que, así como yo, muchos, tenemos necesidad de esta cuota, de esta alegría sana que nos dan ustedes y que lo saben muy bien. Y lo que iba a preguntar es que no nos van a dejar nunca, ¿verdad? Pero No tenemos planificado dejar para nada, todo lo contrario, estamos escribiendo un espectáculo nuevo, estamos planificando nuevas giras. ¿No? muy bien, pero nosotros tenemos la cuota que ustedes nos dan y ustedes arréglense para tener de la vida la cuota de algo necesario para sobrevivir como hacemos los demás. Los necesitamos. No pueden. Muchas gracias, estamos totalmente dispuestos a cumplir su deseo. Vamos a vivir otros 40 años y escribir otros espectáculos más. Como siempre decimos, los Lelutier vamos a seguir mientras las patas aguanten y ganas nos sobran. Así que... La próxima ponemos más micrófonos. Bueno, Daniel, una pregunta. Frente al contenido musical de Lelutier se encuentran tanto raps como los jóvenes de hoy en día, arias de ópera como El beso de Ariadna o música o canto gregoriano. ¿Cómo se adaptan a interpretar cada una de esas obras? Porque yo soy músico y cuesta mucho tocar Debussy o tocar Bach. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para interpretar un rap o a su vez interpretar un canto gregoriano que podía haber compuesto Palestrino o Monteverdi? ¿Cómo hacen ese clic para cambiar de golpe, pasar 500 años de música por medio y a su vez cómo hacen para componer? O sea, ¿qué fuentes toman para eso tan complejo que es tener una gama tan grande de composiciones? En cuanto a componer áreas de ópera o trozos de un concierto o escenas de música clásica, digamos que forma parte de lo que fue nuestra alimentación originaria, lo que todos nosotros tuvimos como educación. Después el rap nos vino, nosotros no fuimos a él, pero bueno, hay discos en las disquerías, compramos discos, los escuchamos, miramos por tele qué hacen los raperos y tratamos de hacer lo que podemos. Con el bolero, con el tango, con el jazz, con todos los géneros que hemos ido tocando, hicimos lo mismo. Yo te diría que no es lo más complicado lo que hace el Lelutier. Quizá mucho más complicado es aprender a tocar uno de los instrumentos que fabrica nuestro taller. Porque son prototipos, porque normalmente andan como la mona, porque son muy limitados y
y no suenan y demás. Pero creo que lo más difícil de todo es inventar un juego, inventar una escena en la que nosotros nos divirtamos, escribir el texto para ese juego que se inventó y luego viene la música y hacerla bien. Acá hay dos. Hola Daniel. Bueno, yo soy Diego, integrante del dúo tucumano Tahuayras, de folclore. Te cuento que nosotros hacemos un tema tuyo, bueno, de ustedes, el Luthier, que es el explicado. Sabemos que los chachaleros también han grabado aquella samba Añorarquias. Por ahí la pregunta era saber si hay otros grupos que hayan grabado o estén interpretando temas de ustedes, tanto en folclore como en otros rubros, por ahí también puede ser, no sé, es una curiosidad que teníamos. Hay grupos, claro que sí, y esta expo es un lugar propicio para que ustedes lo compartan, porque se presentó un disco hace, creo que 2 días, que se llama Tributo Mastropieron, en un montón de conjuntos, no sé si son 9 o 10, hacen 14 temas de Luthier, está acá en venta el disco, es divino. Y para nosotros es un orgullo enorme y un placer enorme escuchar versiones de nuestras cosas tan divertidas y distintas como la Añorarquias de los Chalchas, ¿no? Por acá. Acá hay dos. Grite, compañero, grite. No le gustaba que grite nadie. No, pero sí. Primero agradecerte los últimos 28 de mis 38 años de vida, a vos y a todos los... No parece. Ay, muchas gracias. Decime que parezco menos nomás, ¿no? Después, una general y una más particular. Primero, ¿tienen conciencia que los maníacos tenemos como códigos que cuando uno dice helada o dice José Duval o dice que me preocupa joven o esas cosas, son como códigos entre nosotros? Y una más puntual, ¿cuánto te costó el monólogo ese de Esther Psícore? Somos conscientes, plenamente conscientes, y ya lo decíamos antes, de haber hecho un tajito en lo que es el idioma y el humor de este momento, de esta sociedad. El monólogo que se transforma en un biólogo sobre el merengue lo escribió Marcos hace como 15 años o algo así, o por ahí un poco más. Y lo empezamos a ensayar en la casa de él, estaba recién mudado, así que debe hacer, sí, 15 años. Lo empezamos a ensayar en la casa de él y agregarle cosas, y luego era más o menos como hoy, pues fue creciendo muchísimo con las funciones, ¿no? Es una de las partes que más me divierte hacer a mí. Lo logré. Quería preguntar si se puede, por una experiencia tuya, me parece que fue alrededor del 96, creo que vos sufriste un infarto, me parece, y te tuvieron que reemplazar. Y creo que vos pudiste ver el show, pero desde el público. Quería preguntarte cómo fue esa experiencia y después el tema de la vuelta, digamos, cómo se sintió. Yo vi al Luthier en ese momento con bastante angustia, porque estaba muerto de miedo, estaba vivo, pero me pegué un julepe. Después yo tuve un par de cirugías, esas reparadoras del cuerpo, cuando se rompe un hueso y te lo acomodan y estás mejor que antes. Bueno, eso me pasó 2 veces y digamos, para mí era una alegría operarme, porque iba a estar mejor y me dolía menos la pata, yo qué sé. Y fui a ver al Luthier, pero ahí a una función normal con los reemplazantes. Ya habíamos hecho un sistema de reemplazos que cuando yo me infarté no teníamos. Cuando yo me infarté fue una angustia espantosa, porque hubo que suspender la gira y empezar a juntar gente, a ver. Pero ya cuando me operé las 2 patas, que me quedaron fenómenos, vi a Luthier y me pareció fantástico. Me encantó Luthier, una vez más, así como cuando los veo a veces de costado
en pocos momentos, porque normalmente estoy en el escenario, me gustan, ahí verlos de la platea fue divino, divino. Entendí muchas cosas del funcionamiento de ida y vuelta con el público. Hola Daniel, ¿qué tal? Hola. La pregunta que te quería hacer es acerca de la dificultad que tiene ejecutar estos instrumentos informales, por ejemplo el bass pipe Avara, que vos tengo entendido que sos el mejor intérprete de todo el mundo de este instrumento. Bueno, ¿qué dificultades tiene ejecutar este o cualquier otro instrumento informal? Ese específicamente no es tan difícil. Ese era el instrumento del Flaco. Lo tocaba él. Cuando él se enfermó y se murió, lo empecé a tocar yo. No es tan difícil, porque tiene una embocadura muy grande y, digamos, con un poco de habilidad es bastante fácil de tocar. Carlitos Núñez lo puede tocar. Hay otros que son mucho más complicados y tocarlos bien, sobre todo, es mucho más complicado. Por ejemplo, el latín. Si vos no sos violinista, tocar un latín es un problemón. El trío de latines del Pepper Clemens que hablaba Magdalena antes, toca Pucho, la parte más airosa, que es violinista, y hacen que tocan Jorge y Carlitos, digo, tocan más o menos alguna cosa, ¿no? Y yo que también soy violinista no puedo tocar, pero estoy tocando la tuba. Sin gritar, No te escuché ahora. No. Te preguntaba si crees que sería posible hoy un Lelutier. Ah, sí. Pensando que no hubiera un antecedente como ustedes, o no sé, ustedes ahora, digamos. Yo creo que sí. Lo que me llamaría mucho la atención es que se hiciera de nuevo un grupo como este y que hiciera el producto que hacemos, pero gente piola, gente talentosa hay y a montones. De hecho, nosotros hicimos un concurso, en realidad 3 concursos para esta expo, uno de los cuales es de jóvenes actores y llegaron al final 12, de los cuales 10 van a trabajar, van a hacer un espectáculo y son muy buenos. Sí, claro que se puede. Hay muy pocas cosas improvisadas en un espectáculo de Lelutier, realmente muy pocas. Una función de una semana es prácticamente la misma que la del mes siguiente. Sí, a veces hay zonas muy pequeñas del espectáculo en las que digamos que el juego es que adentro de esa zona se pueda mover un poco, pero son realmente muy acotadas. Las improvisaciones son muchas a lo largo del proceso creativo y en las primeras funciones, te diría las primeras 20 o 30 funciones de un espectáculo, después ya no, casi nada se improvisa. A mí me gusta improvisar, pero se me ocurren pocas cosas, ¿no? Me sale una por mes. Bueno, han terminado las... Ah, no, allá hay otra pregunta. Otra por allá también. Sí, un poquito, ¿no? Hola, buenas noches, mucho gusto. Mira, algo que quería preguntar. Después que ustedes, ¿no? No ha habido mucha gente que construya sus instrumentos y haga humor. Uno solo que se me ocurre, sin compararlo, ¿no? Hugo Varela, que hace sus propios instrumentos y humor, ¿no? ¿Alguno de ustedes lo conoce, lo han visto? ¿Qué le parece? Lo conocemos, lo hemos visto y nos parece muy bueno. Es un humorista y un actor y tiene bastante música encima, ese instrumento, sí. Conocemos muy bien. Creo que no es amigo de ningún luthier, pero sí que lo conocemos y somos como socialmente amigos, no hemos intimado con él como lo hacemos con los Opus 4, por ejemplo, que somos amigos personales, ¿no? Bueno, gracias por venir, gracias a Magda en especial.
por No, además, acompañarme una vez más. yo me voy a permitir una infidencia cuando veía con qué reserva hablabas del nuevo espectáculo que están preparando. Me imagino que habrá una cantata para la gran duquesa Cristina que está llena de inquinas, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Gracias, Daniel, un placer. Esto fue marco de la Expo tiene 40 años. La señora Magdalena Ruiz Villazú, charlando mano a mano con Daniel Rabinovich. Muchas gracias Magdalena. Y una pregunta tenemos. ¿Quién es ese? Es un pariente.